listos también para hablar sin censura. Le ofrezco una disculpa, ando malito. Ya me agarró la mormadera, la tos, pero aquí estamos con mucho compromiso. Perdón. Ya llegó Kurt Harvard, escritor, periodista, columnista, tanto en México como en Estados Unidos. Él tendrá una visión también muy clara de lo que significa este episodio histórico para nuestra historia, también visto desde el extranjero. Ya la vicepresidenta Kamala Harris hablaba de lo histórico de tener a una mujer presidenta en Norteamérica. La propia Jill Biden, la doctora Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos, que fue la que encabezó la comitiva de Estados Unidos aquí a México. Te saludo con mucho gusto, Kurt. ¿Cómo estás? Un abrazo. Un abrazo, Vicente, aquí desde el CDMX, desde mi cuarto de hotel aquí en CDMX. Llegué hace unos días para hacer mi cobertura también de la toma de posesión y un enorme gusto estar aquí en este nuevo gobierno, nueva administración. Y qué buena pregunta que hiciste en esta primera, bueno, dos preguntas en esta primera mañanera, Vicente. Muchas gracias, Kurt. Espero que uno cumpla, ¿no? Cada vez que sale en la mañanera, lo único que espera uno cumplir con las expectativas de la audiencia, con las expectativas periodísticas. Ya estaremos platicando, si gustas, también sobre las respuestas de la presidenta, que generosamente nos concede la palabra en su primera mañanera. Déjame saludar al querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo siempre sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, al que le cambiaron la audiencia de sentencia unos días y que nos trae vueltos locos tratando de cubrir esa audiencia. Tengo entendido que la audiencia de sentencia de García Luna, entre paréntesis, ¿no?, será un día antes y que después se presentará en esa misma corte ante el mismo juez, Brian Cogan, el Mayo Zambada, allá en la corte del Distrito Este de Nueva York. Querido Paco, gracias. Aquí estamos también al pendiente de tus opiniones, de tus comentarios. Maestro, te mando un abrazo. Vicente, un abrazote, y a Kurt, que dejó el primer mundo para venir aquí con los plebeyos a esta ciudad contaminada. Mira, Vicente, no, Kurt, tú sabes que es un abrazote, y esta ciudad, pues me encanta. Aquí viví una parte de mi vida, otra en Oaxaca, te lo he platicado, otra en el Estado de México, pero en la Ciudad de México, pues mi madre tuvo un puesto de carne asada y costillas, frijoles de la olla en Garibaldi, en el mercado San Camilito, y tuvimos una panadería allá por la villa, fíjate. Pero Vicente, mira nada más por qué es importante cuando la gente habla de militarización, que y que entienda todo lo que representa. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró o publicó hoy un decreto para declarar el estado de excepción en por lo menos 7 de sus 24 provincias. La gente no podrá salir a la calle de las 22 de las 10 de la noche a las 5 de la mañana en esas provincias. El decreto presidencial, ¿quién lo hace cumplir? ¿Quién hace cumplir un toque de queda, que es en realidad, cuando uno habla de estado de excepción, es un toque de queda? ¿Quién lo hace viable? ¿Quién lo hace cumplir? El ejército. Eso es el militarismo. Lo que vivimos aquí es otra cosa, pero militarismo es eso. A partir de hoy hay toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana en 7 cantones, provincias o estados de Ecuador. ¿Decretado por quién? Por el presidente Daniel Noboa, para que entienda la gente lo que se vive, lo que es el militarismo, lo que es un toque de queda y un estado de excepción. Y digo hoy porque hoy le rinden las Fuerzas Armadas, le rinden a presencia a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lealtad. Así que eso es el estado de excepción, esos son los toques de queda, ese es el militarismo, Vicente. Así es, mi querido Paco. A ver, mi querido Kurt, hacías mención de nuestra participación en la mañanera. ¿Cómo has visto las mañaneras del pueblo? Esa diferencia que le imprime ya la doctora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a las conferencias matutinas. ¿Cómo has visto estas primeras horas
¿Cómo has visto la reacción en más allá de nuestras fronteras ante este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país? Híjole, Vicente, hay tantas cosas que comentar, ¿no? Empezamos con esta última parte, ¿no? La recepción internacional a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum ha sido, en general, muy positiva, ¿no? Con excepción a estos ridiculeces de Vox y cosas así, ¿no? Que mencionaron antes. Como tú mencionaste en la introducción de esta mesa, pues Kamala Harris mencionó ahí lo de la toma de posesión. Jill Biden, ¿no? Que llegó a México en representación del presidente, pues quedó encantada, ¿no? Quedó encantada y habló en términos sumamente positivos de la toma de posesión y de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y esto habla, por supuesto, de pues el trabajo de lograr una ceremonia bien hecha, ¿no? Es decir, todo el protocolo, cuidado. El discurso, cuidado. La ceremonia en el Zócalo, cuidado, ¿no? A mí me gustó, por ejemplo, en el Zócalo, que los 100 puntos de la presidenta estuvieran acompañadas con imágenes, ¿no? Y videos, ¿no? Es decir, hubo un buen esfuerzo ahí de comunicación y de producción ahí. Y esas cosas obviamente se ven y se notan. Y un punto que para mí es muy importante, porque el asunto de que llegaron las mujeres, que la presidenta tocó en términos tan conmovedores, ¿no? En su discurso en el Congreso, ¿no? Hablando de las bisabuelas que no pudieron aprender a leer y escribir porque la escuela no eran para ellas, o las tías que en su soledad encontraron su fortaleza, ¿no? Su generación que llegaron a la emancipación, ¿no? A la época de la emancipación de las mujeres, las hijas, las nietas, esto todo de llegan ellas, ¿no? Esto pudo haberse quedado en un discurso meramente superficial de la política de la identidad, un poco pues liberal, burgués, un poco al estilo de Estados Unidos. Y lo que me gustó del discurso de la presidenta es que pues hizo que no se quedara ahí. Habló de las mujeres que lucharon desde el hogar, pero también desde sus centros de trabajo para que este momento pudiera darse. Es decir, enfoque en centros de trabajo. Y también el enfoque en que no llegó ella como una mujer individual sola, sino que llegaron todas las mujeres de México y llegó todo el movimiento detrás. Y eso es importante, ¿no? Porque yo he visto como esos temas en Estados Unidos muchas veces son cooptados para reforzar una política liberal de élites, ¿no? Burguesita, ¿no? Y creo que la importancia aquí es que llega una mujer, llegan todas las mujeres de México para avanzar una agenda para las mujeres y para todos los trabajadores. Y me gustó mucho la idea de la enmienda constitucional para garantizar la igualdad, ¿no? De género, la idea de una secretaría de mujeres, reducir la edad para la pensión de 64 a 60 años, van a ser nacional la ley de que pues el violador o el golpeador sale de la casa, ¿no? Aunque sea su casa. Todas esas cosas, porque cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de marginalización, ¿no? Cuando hablamos del alcance de los programas sociales, históricamente el peso de la pobreza y la marginalización siempre se ha recaído en las mujeres, ¿no? Y en las mujeres indígenas más, en las mujeres indígenas más. Y en muchos casos es un asunto de invisibilización, ¿no? Los que hacen el trabajo de hogar. Justo en la mañanera de hoy mencionó esta idea el presidente de que la palabra sirvienta, qué horrenda palabra, sirvienta, ¿no? Como si estuviéramos todavía en el porfiriato, ¿no? Son trabajadores de hogar que merecen, además de todo el respeto del mundo, su seguridad social, políticas puntuales, su seguridad social. Y para mí esto es de suma importancia, ¿no? Que no se quede en el nivel de pura retórica, sino que llegue pues justo a políticas puntuales, como es en esos casos, ¿no? Esto por un lado. Y la otra cosa, con respecto a las mañaneras, a mí me gusta el cambio de las mañaneras. Se ven que van a ser un poco más ágiles, ¿no? La presidenta obviamente tiene su formación científica y académica, va a los datos y va a las respuestas puntuales, ¿no? Eso me parece bien. Cada presidente va a tener su estilo, ¿no? de comunicar. Y justo acabamos de ver ahí en la pantalla los temas y las temáticas
por semana. Y hay varias cosas que quiero resaltar ahí, si puedo. Primero, lo de lunes, de vida saludable. Muy importante, Vicente, muy importante. Y muy probablemente no es un tema que habríamos visto con López Obrador. No se puede cubrir todo, ¿no? Es tan importante cómo nos alimentamos, ¿no? Y estas enormes industrias de alimentos, ¿no? Big food, ¿no? Como decimos en inglés, que llena nuestra comida con chatarra, con químicos, con sustancias tóxicas, que no solo engordan, que no solamente engordan, ha creado la crisis de obesidad que padece México, sino que realmente enferman, enferman. Entonces es muy importante tocar esos temas de cómo nos alimentamos y qué comemos. Desde el Tratado de Libre Comercio, México fue inundado de comida chatarra, ¿no? En las escuelas, en los lugares de trabajo, ¿no? En la calle, en los Oxxos. Entonces esto me parece muy bien. Los otros temas de los días también me parecen muy bien, tocando temas históricos, tocando temas de las mujeres importantes en la historia, ¿no? Es decir, que siga este ejercicio de historia y pues porque no hay soberanía sin conocimiento histórico, como el presidente López Obrador mencionó tantas veces, y el detector de mentiras de miércoles obviamente va a seguir, y eso tiene que seguir, porque esto es fundamental para todo lo demás, Vicente. ¿Cómo ves tú, mi querido Paco, las primeras horas de la doctora Claudia Sheinbaum? Firme, se ve en su papel, en su, pues, empoderada, como debe de ser, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, eso debe de alegrarnos a todos los mexicanos y mexicanas, mi querido Paco. Mira, Vicente, ciertamente, como decía Kurt, son estilos bien distintos, diferentes, y aquí lo dijimos siempre, la mañanera, la forma de ser de Claudia, la presidenta constitucional, la forma de ser de López Obrador, son muy diferentes, atienden a formaciones distintas, aunque tengan intereses comunes, el mismo movimiento, los estilos no se pueden comparar, pero la verdad es que más suavecita, más leve, pero es igual de dura, e incluso más dura que López Obrador. Yo ayer y hoy llegó para mí con la espada desenvainada. Si le das una lectura a lo que dice, por ejemplo, le ratifica, no voy a romper con López Obrador, si es lo que están esperando. Aquí tienen, venimos del mismo movimiento. Hoy mismo le dijo al Poder Judicial, la reforma va. La reforma va, ayer se los dijo, nada va a detener a la reforma judicial, con otras palabras, pero eso les está diciendo, le dio su coscorrón al rey de España, hoy les vuelve a dar un coscorrón, yo digo más que un coscorrón, le dio un zape buenísimo a Xochitl Gálvez Ruiz, si no es una mujer suavecita, sabe lo que está haciendo, entiende lo que está haciendo, y aquí en algún momento lo dijimos, está construyendo su poder verdaderamente sin la sombra de López Obrador, está haciendo suya la construcción de ese poder que no te lleva un día o dos, pero ya mostró para mí en 2 mañaneras, muestra lo que va a ser su gobierno. Es una mujer de mano dura, no es suavecita, la verdad, hay que decirlo. Cuando le responde a Xochitl Gálvez, cuando le hacen ayer la pregunta sobre Xochitl Gálvez, a la carta, y en la que Xochitl la urge a no heredar ni repetir los odios de López Obrador y a que su lenguaje es polarizador, le dice Clara, le saca las encuestas, mira, le saca la encuesta de Buen Día para el Universal, le saca la encuesta, le muestra casi 70% niega que el discurso de López Obrador sea polarizador, y 73% el de ella, y además le dice, no hay un país dividido, no hay un país polarizado, hay un país que atiende a la presidenta de la República, y en su momento atendió al presidente de la República. Así que para mí en estas 2 mañaneras ha mostrado lo que va a ser, y lo deben entender muchos. Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta constitucional de este país, tiene un carácter propio, tiene una formación propia, fue activista universitaria de joven, fue activista de adulta,
Aprendió mucho, sí, de López Obrador. ¿Quién no le aprende a López Obrador? Es un tipo, a mí me encantaban sus mañaneras, pero no esperaba nunca lo mismo de Claudia Sheinbaum Pardo. La verdad es que han sido, te digo, así suavecito como es, una la ve riéndose, decía Pigmenio, nunca para de reír porque sabe que tiene el poder, sabe que tiene el respaldo, no de las Fuerzas Armadas, la verdad eso es, pasa a segundo término, tiene el apoyo, el respaldo de casi 36 millones de habitantes, tiene el respaldo de las encuestas de opinión de periódicos que no han sido muy favorables para la izquierda, que no son favorables para la izquierda, el Universal, Reforma, tiene una formación, una trayectoria política propia, así que para mí ha sido verdaderamente muy agradable. Yo adoraba las mañaneras con López Obrador, me encanta la historia, tú lo sabes, me encanta la forma que López Obrador disgregaba, volaba, se iba y luego aterrizaba en lo mismo, pero yo entiendo que Claudia Sheinbaum Pardo es una científica y no puede tener el nivel de comunicación o ni la forma de Andrés Manuel López Obrador, pero la verdad es que te digo, en estos 2 días, yo digo, nada más hay que leer lo que hizo, ¿sí? Muy firme, le responde a España, no solo le responde, les da un zape en realidad a España, a Xochitl Gálvez Ruiz, a todo mundo, a la oposición y repite, no voy a romper con López Obrador. Así que para mí, la verdad es que ha sido una revelación, una mujer que sabe lo que está haciendo, tiene todo el poder y mira, y por otro lado, sí hay que destacar lo de López Obrador. Se fue, están allí sus enseñanzas, pero yo no veo atrás el poder o la sombra de poder de Andrés Manuel López Obrador. Veo una mujer que está construyendo su poder y que está retomando lo bueno que tenía López Obrador en las mañaneras a su manera y está haciendo suya la comunicación. Pero a mí estos 2 días, miércoles y jueves, me ha impresionado. ¿Por qué? Porque es una mujer firme y es una mujer que no se va a dejar de nadie. Y ya les dijo, la presidenta soy yo. Así que yo estoy bien con sus vínculos con el pasado, sus vínculos con el presente y su memoria histórica, Vicente. Claro que sí, también hay que hablar de la situación de seguridad, ¿no? Por ejemplo, se va a Samarripa, el fiscal que duró décadas ahí en Guanajuato. Guanajuato sigue siendo el foco central de la inseguridad, de la violencia, tristemente, en nuestro país, aunque en la oposición quieran torcer las cosas rumbo a Sinaloa. No estoy diciendo que las cosas son color de rosa, pero si me permiten, antes de ir con Kurt, vamos a ver y escuchar en esta ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum. Y Guardia Nacional, así como de la Armada de México. Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Generales en situación de retiro, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, personal de tropa, marinería y escala básica pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Es un honor dirigirme ante ustedes, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de nuestro país. México es un país extraordinario, maravilloso, principalmente por su pueblo, generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, honesto y sabio. Tenemos orígenes como mexicanos y mexicanas en civilizaciones que se remontan a más de 3,000 años, que dieron al mundo conocimientos y formas de organización y desarrollo con valores profundos que nos arropan y engrandecen como nación. Somos probablemente el único o de los pocos países en el mundo
que han vivido también 4 transformaciones profundas, que han moldeado nuestra historia hasta llegar a ser lo que somos. La independencia, que inicia en 1810, con el grito de Miguel Hidalgo y Costilla, padre de nuestra patria. En 1821 se consuma la independencia, pero no es sino hasta 1824, justamente hace 200 años, que se establece la República, con su primer presidente, Guadalupe Victoria. La segunda transformación, que inició poco más de 30 años más tarde, después de haber vivido la intervención estadounidense y haber perdido la mitad de nuestro territorio. Encabezada por Benito Juárez y los liberales mexicanos, esta segunda transformación representó la separación entre la Iglesia y el Estado y una nueva Constitución, la de 1857. Los liberales mexicanos también, junto al pueblo de México, combatieron la intervención francesa para lograr la segunda independencia. Recordamos a los jóvenes de aquella época, que trascienden hasta nuestros días, los niños héroes, cadetes del colegio militar que dieron su vida para defender a la patria. También al general Ignacio Zaragoza, en la gloriosa batalla de Puebla contra el ejército francés, que decía a los combatientes: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, inicia con el Plan de San Luis, cuando Francisco I. Madero llama a tomar las armas al pueblo de México para derrotar la dictadura de Porfirio Díaz. Madero llega a la presidencia después de meses de insurgencia, pero poco más de un año después es derrocado y asesinado junto al presidente Pino Suárez por un golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta. De todos los gobernadores de aquel tiempo, solo hay uno que no aceptó ese golpe de Estado, el entonces gobernador de Coahuila, estado natal de Madero, Venustiano Carranza. El 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Ese es justamente el origen del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas. 7 años más tarde del inicio de la revolución, el ejército de hombres y también de mujeres triunfó. No podemos olvidar a los cadetes del colegio militar que acompañaron a Madero entre el castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional, defendiendo a su presidente y a la democracia en el inicio de lo que se conoció como la Decena Trágica, o al general Felipe Ángeles, uno de los grandes humanistas, que dijo: hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender: la vida. Esto significa que las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de una revolución social, vienen de la lucha por la democracia, de la defensa del pueblo mismo por sus derechos, por la justicia social contra un golpe de Estado. Es decir, las instituciones de la Defensa Nacional y la Marina tienen un origen popular y este se ha mantenido hasta nuestra fecha. Y eso no solo es un orgullo, sino que es una fortuna para México, para nuestro país. En el 2018, el pueblo, por la vía pacífica y electoral, dispuso iniciar una nueva transformación pacífica que inició con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Con él llegaron nuevos derechos sociales y obras públicas estratégicas para el desarrollo del país,
así como la Guardia Nacional, que se creó para proteger al pueblo de México y construir paz y seguridad. A esta era le llamamos la Cuarta Transformación y tiene una forma de pensamiento, el humanismo mexicano, que en esencia busca la prosperidad compartida, erradicando la corrupción y enalteciendo la grandeza cultural de México. Las Fuerzas Armadas han acompañado y nos seguirán acompañando leal y patrióticamente al pueblo de México y a la nación, desempeñando sus tareas fundamentales. Defender la integridad, la independencia, la soberanía de la nación. Garantizar la seguridad interior y hoy la seguridad pública. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de sus zonas afectadas. En una tarea más para la Secretaría de la Defensa Nacional, hace unos días se publicó la reforma constitucional que establece a la Guardia como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad pública. Para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay es más democracia, más libertades y Estado de Derecho. Además, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es electa por voto popular, es una civil. Orgullosamente las Fuerzas Armadas mexicanas tienen una tradición civilista. Esto significa que honrosa y lealmente las Fuerzas Armadas siempre han obedecido al mando civil como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como lo he dicho en otras ocasiones, tengan la certeza que nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré orden alguna que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo de México. Hace solo unos días, 2 días, juré como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez que México tiene una mujer presidenta y por tanto una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Ello también refleja la profunda transformación que está viviendo nuestro país. Las Fuerzas Armadas también han visto más mujeres participar en todos los ámbitos y estoy segura que seguirá así, porque las mujeres tenemos capacidad, voluntad y no somos menos que los hombres. En esta nueva etapa de la transformación, con honestidad, amor al pueblo y a nuestra patria, nos tocará juntas y juntos seguir fortaleciendo la paz, la seguridad y atender siempre con humanismo, disciplina y valor los problemas que tengamos juntas y juntos que enfrentar. Tengan la certeza que haremos de México un país todavía más próspero, justo e igualitario, y seguiremos engrandeciendo la dignidad y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Les seguiré convocando para seguir apoyando en la construcción de grandes proyectos estratégicos, como los trenes de pasajeros y más puertos en nuestro país. Son y van a seguir siendo los tiempos de hazañas pacíficas del pueblo de México y sus Fuerzas Armadas. Les anuncio además que está en el Congreso de la Unión una reforma para garantizar que el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional, el salario mínimo de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional sea equivalente
de manera progresiva al salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sepan que vamos a hacer un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo. Termino con lo siguiente, como lo hice hace unas semanas en el Colegio Militar. Feliciten de mi parte a sus familias. Como madre y abuela, como presidenta de la República, sé lo que significa también el sacrificio que las familias hacen por ustedes y por México. Les digo a las familias, a sus madres, a sus hijos, a sus hijas, que sepan que tienen hijos e hijas extraordinarios, grandiosos en las Fuerzas Armadas de México, que haremos además juntos y juntas cosas extraordinarias, porque estamos viviendo tiempos virtuosos, con Fuerzas Armadas humanistas, visionarias y ejemplares. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México! Muchas gracias. Qué emocionante escuchar a la presidenta de México y, por cierto, referencias a lo que nos acaba de decir Epigmenio Ibarra hace rato, de lo que nos acaba de hablar Paco Cruz, de la no militarización y la aclaración que hace la presidenta ante las Fuerzas Armadas y elementos de la Guardia Nacional en esta primera salutación a la comandanta. Fíjate, mi querido Paco, mi querido Kurt, cuando yo usé comandanta al referirme a que México tendría su primera comandanta suprema en una conferencia con el presidente, todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, uy, me criticaron, me cayeron encima. ¿Cómo que comandanta? Pues sí, hoy la presidenta en 2 ocasiones se refiere a sí misma como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Tu opinión, Kurt, sobre el discurso de la doctora en un encuentro histórico con las Fuerzas Armadas y lo que exponía, ¿no? La situación que prevalece en algunos estados gobernados por la oposición de inseguridad, cuando es la oposición la que culpa al gobierno federal de la 4T, hoy encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de que el país se está cayendo a pedazos. Mi querido Kurt, te escucho. Un buen discurso, Vicente. Bueno, escuchamos ahí la última parte. Me gustó su esfuerzo por enmarcar el asunto de relación entre el gobierno civil y militar en términos de las 4 transformaciones que han vivido el país, además del origen de las Fuerzas Armadas en justamente el asunto de de Carranza y el estado de Coahuila, ahí, ¿no? Al momento del golpe de estado de Huerta, apoyado por, obviamente, conocemos Henry Lane Wilson, el entonces embajador de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto ya se sabe, ¿no? Entonces, a mí me gustó el discurso en ese sentido, ¿no? También es importante lo que dije un poco en mi primera intervención, que esas cosas no se queden nada más a nivel de la retórica, ¿no? Como por ejemplo el tiempo de mujeres, sino que se traduzca en políticas puntuales para, ¿no? Que favorezcan a mujeres y no solo. También aquí, pues, mencionó la reforma que está ya, pues, en manos del Congreso de garantizar un salario digno para varias, ¿no? profesiones, entre ellos los soldados, los de la Marina, maestros, ¿no? y demás, que ganen de manera progresiva, que lleguen a ganar hasta el salario promedio del Instituto Médico del Mexicano de Seguro Social, ¿no? Del IMSS, que ahora está más o menos en 16,000 pesos al mes. Eso es importante, ¿no? Esto va también a la mano con la reforma a las pensiones, ¿no? Para posibilitar que los trabajadores se jubilen también con 100% de sus salarios hasta promedio del Instituto Mexicano de Seguro Social.
Entonces es importante realmente eso, ¿no? Que veamos que ese segundo piso vaya transformando y ahondando, ¿no? Las políticas arrancadas en el primer piso, pero con su propio enfoque, ¿no? Aquí vamos a ver un enfoque, obviamente, que tome mucho más en cuenta el asunto. Bueno, no es que no se haya hecho antes, el asunto de las mujeres, el asunto medioambiental, ¿no? Y también el asunto cultural. Y lo menciono en este contexto porque, por ejemplo, cuando la presidenta habla de que haya arte, de que haya deporte en las escuelas, ¿no? De que haya talleres y cultura, y que seamos una república de lectores. Esto no solamente es bueno para sí, no es solamente bueno para sí. Es decir, vaya, en mis escuelas públicas en Estados Unidos, pues una cosa que realmente me encantó es que tuviéramos, por ejemplo, banda sinfónica, que había talleres de arte, que pues tuviéramos nuestra liga de béisbol, que me encantaba después de las clases. Sí, esas cosas son importantes y son formativos por uno, pero no solamente como pues bien en sí, sino que también aborda el asunto de seguridad, creando comunidades bien tejidas, que tengan acceso al deporte, a la cultura. Esto es la manera de atacar el asunto de seguridad, y no solamente como estuvieran haciendo, por ejemplo, esos estados que mencionas, ¿no? Guanajuato, y Chihuahua, ahí, ¿no? Esos gobiernos ahí, Maru Campos y, ¿cómo era? Rodríguez Vallejo ahí. La idea siempre del panismo a la derecha es nada más hacer golpes a lo bruto, al avispero, ¿no? Y intentar combatir violencia con más violencia. Y descuidan la necesaria atención que hay que poner en el tejido social, que haya buenos salarios, que haya empleo, que haya infraestructura, pero también que haya buena educación y salud y oportunidades de cultura y deporte y esparcimiento, que las comunidades tengan la oportunidad de crear, ¿no? De tener espacios creativos, ¿no? Parece una cosa menor, pero no lo es. No lo es. Ningún gobierno de izquierda o progresista en el mundo haya tenido éxito sin su brazo cultural, sin su brazo artístico, sin su brazo musical. For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair. Alimentarnos culturalmente y hasta espiritualmente ahí, esa es la manera de atacar la inseguridad. Obviamente, además de, pues, hacer buen uso de la fuerza pública, ¿no? Y repito, los estados importan, ¿no? Es decir, muchas veces nos enfocamos en el asunto de seguridad como un asunto federal, y sí lo es. Pero México es una república federal, ¿no? Con sus estados. Y pues los gobernadores importan. Y donde hay buenos gobernadores, pues hemos visto resultados. Donde hemos visto malos gobiernos, esto importa también. Los estados importan, los municipios importan, ¿no? Y la coordinación con los 3 niveles de gobierno. Es lo que yo, pues, lo que me da optimismo para ese segundo piso entrante, porque han sido años duros. López Obrador heredó un problema de salud, de seguridad, obviamente, que disparó en 200% con casi con Felipe Calderón, otro 57% con Peña Nieto, y luchó por reducirlo. A duras penas, fue difícil. Apenas en este año ya estamos empezando a ver realmente, ¿no? resultados notables en eso, porque sí tarda tiempo una estrategia de pacificación que no se depende nada más en, ¿no? Violencia con más violencia. Pues quiero ver más de eso, y me da optimismo de que vaya a haber un enfoque global en el asunto, un enfoque global, fuerza pública, buenos salarios, empleo, cultura, deporte, comunidades. Todo esto importa y tiene que ser visto como un conjunto, ¿no? Y vaya con eso, y pues pido una enorme disculpa a ti, Vicente, y al público. Yo me tengo que retirar porque ya venció mi cuarto de hotel. Y si no, me van a cobrar otra noche. No, paso la factura. Sí, se te va a ir. Mira, de hecho, perdimos la comunicación con Vicente, querido Kurt. Te mando un saludote, un abrazo, entendemos perfectamente, y muy interesante lo que nos planteas aquí en Sin Censura. Antes de que te nos vayas, por favor, compártenos tus redes sociales.
Sí, muchas gracias, Toño. Bueno, mi nombre es Kurt Hackbarth, ahí está mi cuenta, Kurt Hackbarth, está ahí en Twitter. Escribo para la revista Jacobin en Estados Unidos, Sentido Común aquí en México. Y por favor, sigan nuestro podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast. Es un podcast cuyo fin es romper el cerco mediático, pero en inglés, que es tan importante, ¿no? Y estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si quieren entrar ahí, a darnos like, suscribirse e incluso si quieren unirse al canal, esto siempre es un gran apoyo. Muchas gracias. Invítame a tu podcast, yo también hablo inglés, así que si quieres invitarme, pues ahí. Pues gracias, sí, Toño, sí, claro que sí. Invítame. Un abrazo a ti, Paco, también. Pues ahí lo tiene usted, al gran compañero, periodista y escritor Kurt Hackbarth, aquí en Sin Censura. Me ha hecho mucho gusto, querido Kurt. Nos vemos muy pronto, pero seguimos aquí en Sin Censura y le pido al equipo que nos grabe también, pues ya para cerrar, preguntarte a ti, querido Paco, ¿qué te pareció este planteamiento de la comandanta suprema, prometiendo no usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo, contra el orden constitucional, hablando de aumentos para la tropa, para los oficiales, pero sobre todo esto, el acercarse a la gente, a las familias de, pues vamos, la tropa precisamente, de ese pueblo uniformado, al decirles que pues efectivamente los entiende, que le da mucho gusto que tengan en sus familias a héroes. ¿Qué te provoca esto, Paco? Mira, Toño, yo voy a rescatar varias cosas. Primero, la imagen que viste hoy va a ser la más poderosa e histórica de mucho tiempo. A la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, escoltada por un lado por el secretario almirante de Marina, a Raimundo Pedro Morales Ángeles, y el general de división, secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Es una foto histórica, la comandanta suprema escoltada por los dos personajes responsables de las Fuerzas Armadas de este país. Así de simple, así de sencillo. Esta es una imagen histórica y lo va a ser por mucho tiempo. Es para la historia, va. Pero mira, Toño, sí, la presidenta recupera la historia, parte de la historia de este país, parte de la historia del nacimiento de las Fuerzas Armadas. Para aquellos que decían que para qué recuperamos la memoria del 68, entonces si no lo vivimos, entonces vamos a decir para qué recuperamos la historia de este país, ¿para qué lo hacemos? No, la presidenta tiene razón, somos un pueblo con historia, somos un pueblo con memoria, y eso ella lo que muestra hoy es que va a trabajar al lado de un ejército que va a servir al pueblo y que va a hacer lo mismo a lo que se comprometió y prometió el presidente López Obrador en su momento, y lo hizo: no usar las Fuerzas Armadas contra la población. Es un ejército del pueblo, para el pueblo y para servir al país. Y eso, para mí, esa es la imagen poderosa de hoy, la comandanta suprema al lado de los dos, del general Cuatro Estrellas y del almirante secretario de Marina. Eso para mí cambia mucho. Hemos discutido aquí en Sin Censura, lo hemos hablado, si el ejército está preparado para atender a las órdenes de una mujer, la comandanta suprema, pues ya vemos que en este momento sí lo está. Faltan muchas cosas, hay que decirlo. No es muy sencillo hacer el cambio de mentalidad de un grupo de generales, de almirantes que vienen de muchos años, pero está ahí. Y para mí hoy es lo que hace este día, porque eso va a ser el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, trabajando al lado, no atrás, ni el general, ni el secretario atrás, ni el almirante, discúlpame, no, al lado, trabajando todos juntos. ¿Para qué? Para tratar de resolver los problemas de seguridad de este país, meter la paz. Y esto, mira, debemos entenderlo con todos los añadidos, las menciones que hacía Kurt Hackbarth. Tenemos que entenderlo también que el próximo 8 de octubre, en una semana, el gobierno, la presidenta constitucional, va a presentar lo que va a ser su plan de seguridad nacional. Ese va a ser, lo dijo ella ayer,
Entonces lo entiendo en este contexto, entiendo los 4 ejes en los que se va a basar su propuesta de seguridad nacional, y ayer lo decíamos, mira, va a tener 2 retos iniciales. Uno, Sinaloa, ciertamente, y ayer ella lo aclaró con mucho, Sinaloa no es el estado que más muertes tiene. Hoy el periódico Reforma publica una nota interior, ciertamente, no es su nota principal, pero es una nota que debía llamarlo la atención, porque destaca que hubo en el primer día de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo 80 muertos, pero de esos 80 homicidios, 19 fueron en Guanajuato, y 9 en Chihuahua, los estados en el primer día los más violentos, pero que eso ha sido una constante desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Guanajuato y Chihuahua han sido epicentros de la violencia de este país. Hay guerra de cárteles, hay una guerra negociada, una guerra dirigida, pero esos son elementos que se dan desde hace por lo menos 10 años y que nadie quiere entenderlo, y nadie lo entendió porque el objetivo era golpear al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando en un día de los 80 homicidios se están reportando la mayoría en 2 estados o 2 entidades gobernadas por el PAN, te dice mucho lo que ha marcado este sexenio. Siempre lo dijimos, siempre lo alertamos. Si baja la violencia en Guanajuato, si baja la violencia en Chihuahua, va a bajar mucho, y se va a notar en las estadísticas de este país, pero nunca lo quisieron atender. Hoy tenemos una muestra, pero lo importante es atender los impactos a la sociedad. ¿Cuáles son? Pues ya sabemos todo lo que deja la violencia, así que para mí la imagen de hoy es esa. Así vamos a trabajar y vamos a atender a estados como Guanajuato, a atender estados como Chihuahua. Y claro, hay violencia en el resto del país, en el Estado de México, en Jalisco, a donde vayas, pero no está quemándose el país. No está quemando, y ya hay una intención, hay un proyecto de trabajo que se va a dar a conocer en una semana, Toño, así que yo espero que, como decíamos ayer con el licenciado César Gutiérrez Pliego, que esto dé resultado, que se note pronto, que no tampoco nos vayamos a creer que se va a acabar con esto el problema. No se va a acabar, porque son problemas históricos, son negocios, la violencia es un negocio, el narcotráfico es un negocio, la extorsión es un negocio, pero se pueden reducir a niveles mínimos y se puede controlar un poco el impacto en la sociedad, que es lo que nos importa. Los otros son negocios ilegales, criminales hay desde hace siglos. No se ha podido controlar el narcotráfico en Colombia, pero hay que ver las condiciones. Pues tampoco aquí, no esperemos eso, pero lo que sí podemos esperar es lo que vimos hoy. Una mujer trabajando, una mujer presidenta de la República, trabajando al lado de la Marina Armada de México, al lado del secretario de la Defensa y al lado de una Policía Nacional que se llama Guardia Nacional. Así que eso esperemos. Yo la imagen, te digo, para mí, hoy la imagen es poderosa. Nunca en la historia pensé verla. Yo estoy convencido que mucha gente de mi generación jamás esperó no solo ver una presidenta de la República, ver una mujer comandanta de las Fuerzas Armadas de este país. Y además, en cuanto a la colaboración con otros estados que se enfrentan a serias problemáticas como Guanajuato, yo creo que aunque tengan este gobierno todavía panista, la gobernadora Livia Denis pues, tendrá que agarrar la onda, ¿no? Y al fin y al cabo, pues acercarse al gobierno federal, saber que ya están, políticamente hablando, los panistas están rodeados y su estado verdaderamente necesita el apoyo de las fuerzas federales para sacar adelante, este anhelo de los guanajuatenses de vivir en libertad, con seguridad, no en medio de la impunidad, del narcotráfico, del huachicol. Creo que puede haber ahí un cambio, en cuanto a las ideas que puedan tener por ahí en Guanajuato. Ese es como entre uno de esos estados al que se enfrentan a serias problemáticas, igual no en Querétaro, pero es en Querétaro más bien el lugar donde la gente está cambiando de mentalidad. Me refiero única y exclusivamente a la seguridad y en esta efectivamente muy importante y muy fuerte imagen que deja la doctora Claudia Sheinbaum en esta ceremonia de salutación,
bueno, la veo y veo cómo llegan miembros de las Fuerzas Armadas, comandantes a saludarla. Me parece que es fantástico. Querido Paco, pues como siempre te agradezco este análisis tan interesante y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Dejo un abrazote, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana temprano, Toño. Muchas gracias, y sí, es la imagen más poderosa que vas a ver en mucho tiempo, una imagen que va a ser historia. Muchas gracias, Toño, hasta mañana. Gracias a ti, querido amigo, nos vemos muy pronto, y tiene usted al periodista y escritor Francisco Paco Cruz aquí en Sin Censura. Vamos con más